No está muy nítida, licenciado, desde la mitad hacia abajo se puede apreciar. Sí, Ya, no se ve muy bien. ya. De todas maneras, ustedes lo tienen hecho, ¿no? Lo que yo quiero hacer es confrontar, por decir, este análisis, lo que nos hace ver, es como una fotocopia, pues, ¿no? Digamos, de la empresa. Si ustedes ven las variaciones porcentuales, hacen esta variación porcentual que tienen al final, nos hace ver así a simple vista. Hay dos cuentas que ha tenido mayor variación. Creo que es cuentas por pagar socios, 548 y 234 sería cuentas por pagar diversos. Todas las demás cuentas han tenido una variación normal, que no superan no más del 100%. Entonces, esa variación se lo considera normal, o sea, con excepción de esas dos cuentas que tienen mayor variación, ¿no? Y en lo que respecta a la importancia de cada una de las cuentas, ahí también ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, las cuentas que tienen mayor significación son las cuentas por cobrar, inventario, ¿no? Y activo fijo, 18%, y probablemente tengamos que ver cuentas por pagar socios y el préstamos bancarios a largo plazo, ¿no? O sea, ya estamos identificando cuáles son las cuentas de mayor significación. Estamos hablando de cuentas por cobrar comerciales, un 20%, inventarios un 42%, la importancia. Lice, disculpe, no puedo ver su pantalla, me sale como si estuviera cargando. Ya, pero ustedes lo tienen, ¿no? Sí. Ustedes lo tienen, su análisis comparativo, ¿no? Sí. Entonces, lo tienen, entonces lo que estamos viendo es lo mismo, digamos. Porque lo que pasa que no he podido, he sacado una foto para subirlo porque no, me olvidé pues en la oficina el flash memory que tenía y no pude. Yo trabajé en el equipo y lo que hice ahora es sacar una foto nada más a lo que ya estaba impreso. Por eso que no sale muy bien, digamos, ¿no? Pero ustedes lo tienen, o sea, seguramente lo han hecho. Lo que quiero yo comparar con lo que ustedes lo tienen. Entonces aquí lo que estoy identificando son las cuentas de mayor significación. ¿Eso qué significa? Esas cuentas que vamos a considerar de mayor significación son las que son cuentas que requieren mayor énfasis de auditoría, ¿no? Y no son muchas. Fíjense, tenemos cuentas por cobrar, inventario, activo fijo, préstamos bancarios a largo plazo y resultados acumulados, ¿no? Resultados acumulados son las pérdidas que se han ido acumulando, no hay mucho. Entonces, fíjense, tendríamos que analizar solo, o sea, o requiere mayor énfasis de auditoría, son cuentas por cobrar, inventario, activo fijo, préstamos por pagar largo plazo, préstamos bancarios, que equivale a un 47%, y resultado acumulado, que equivale a un 82%. A ver si pueden apagar, por favor, su... les decía que estas cuentas son de mayor significación. Estamos identificando las cuentas que van a requerir mayor atención por parte de la auditoría. Y lo que quiero hacerles ver es que si ustedes lo ven en el análisis comparativo, ahí resalta. Todas las demás, por ejemplo, las cuentas no tienen mayor significación, por lo tanto no requiere más análisis de auditoría.
Estamos hablando de, por ejemplo, efectivo, un 9%. Estamos hablando de activos diferidos, un 10%. Estamos hablando de cuentas por pagar clientes, 1%, cuentas por pagar diversos, 8%, ¿no? O sea, prácticamente previsión para indemnizaciones, 3%, que no tienen mayor relevancia, ¿no? Entonces, y ya prácticamente dentro de lo que es el balance, tendríamos que enfatizar en cuentas por cobrar, inventario, activo fijo y préstamos bancarios a largo plazo, y por ende el patrimonio lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ese es el propósito de este análisis comparativo, identificar las cuentas que van a requerir mayor énfasis de auditoría, ¿no? Entonces, yo les pasaré pues esta información para que ustedes puedan comparar con lo que tienen, ¿no? No quiere decir que yo lo hice para fines de comparación únicamente, ¿no? Y es más, si ustedes se fijan, si bien está igualado el balance, pero lo que más interesa aquí son las variaciones y la importancia que tiene cada una de las cuentas, ¿no? Independientemente que si iguale o no iguale, la clave hay identificar cuáles son las variaciones más significativas, ya sean de incremento o disminución, y el concepto e importancia de cada una de las cuentas respecto a total activo, respecto a total pasivo y patrimonio. Entonces, ahí los números no mienten, ¿no? Por eso les decía, ahí están, como decir, me tienen que analizar, está ahí cuentas por cobrar, inventario, que es 42% inventario, y cuentas por cobrar es 20%, y activo fijo 18%, y cuentas por pagar o préstamos bancarios 47%, ¿no? Y el patrimonio, que siempre es un rubro que hay que tener cuidado en el patrimonio porque es delicado, ¿no? En el patrimonio, por ejemplo, no debemos tocar al patrimonio así alegremente, ¿no? Salvo que esté autorizado por el directorio si es que queremos hacer algún movimiento, ¿no? Entonces, el patrimonio siempre está considerado como delicado porque, ¿por qué razón? A ver, les digo yo eso porque, a ver, uno de los socios o accionistas pide que se haga auditoría durante 5 años, solo al patrimonio. ¿Qué es lo que quiere saber? Que se le haya pagado correctamente los dividendos, ¿no? Que se le haya pagado correctamente. Eso es lo que él quiere. Y si en algún momento tocamos el patrimonio, podemos tener problemas, porque en la auditoría se va a descubrir, ¿no? Se va a saber cómo hemos manejado el patrimonio. Por eso que yo les recomiendo, toda vez que ustedes cumplan la función de auditor o contador, en lo posible, no mover el patrimonio sin autorización, ¿no? Ahora, si está documentado a través de la máxima autoridad ejecutiva, que es el directorio, si está aprobado, entonces ahí no hay vuelta, hay que nomás cumplir a lo que está establecido según el directorio. Y después no hay más, digamos, ya hemos identificado las cuentas que vamos a ver. Lo que sí me gustaría, si alguien me puede enviar sobre el estado de resultados para que yo pueda revisar y así interpretarlo también, porque lo que estamos viendo en este momento es del balance general, ¿no? Y por ejemplo, yo ya tengo en mente, ¿no? En este momento, que en el trabajo de auditoría que vamos a efectuar, lo que sí tenemos que tener cuidado en cuentas por cobrar, inventario, activo fijo, préstamos bancarios a largo plazo y patrimonio. Lo demás no requiere mayor análisis, ¿no? Entonces, ese es el criterio que normalmente el auditor adopta, digamos, ¿no? O sea, ya hemos identificado, ya lo tengo yo en memoria, como llamamos los auditores, ya lo tengo en el chip, cuáles son las cuentas que van a requerir o hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, y yo quiero que me ayuden con el estado de resultados,
Si alguien me puede enviar para que yo lo pueda revisar, y identificamos también del estado de resultado cuáles son las cuentas que vamos a ver, y así estamos determinando en la etapa de planificación. Y una vez que terminamos con el estado de resultado, ¿no? Y eso tenemos que llevar, como les decía, al MPA, ¿no? Al Memorándum de Planificación de Auditoría. Entonces, un poco adelantando el análisis de lo que es auditoría, aquí nos hace ver, según el análisis comparativo, el análisis de planificación, las cuentas por cobrar. ¿Qué es lo que normalmente, qué es lo que se presenta, digamos, en cuentas por cobrar? ¿Qué es lo más crítico en cuentas por cobrar, mejor dicho? Es previsión para cuentas incobrables, ¿no? Siempre hay un problema de la previsión para cuentas incobrables en lo que respecta a cuentas por cobrar. Ese es un tema que... Y en el tema de inventario, lo más crítico es la evaluación de inventario, ¿no? Que esté correctamente evaluado. Entonces, los auditores, que tenemos que hacer es verificar la evaluación de inventario, ¿no? Conforme establecen las normas y las disposiciones legales. En el tema del activo fijo, lo más crítico son las depreciaciones. Tenemos que comprobar de que los activos fijos hayan sido depreciados conforme establecen las normas, ¿no? Y en cuanto al préstamo bancario a largo plazo, independientemente del análisis que se hace en préstamo, el tema del devengamiento de intereses y la amortización del capital, uno de los procedimientos que aplicamos es confirmar al banco que nos responda si ese préstamo a largo plazo al 31 de diciembre del 2020 es correcto, ¿no? Entonces vamos a tener que confirmar al banco que nos certifique sobre el préstamo otorgado a la empresa Alfa, ¿no? Y en el tema del patrimonio, lo crítico es el ajuste de capital, ¿no? Que el ajuste de capital se haya determinado correctamente. Ese es el problema que normalmente hay en el patrimonio. Otro aspecto en el patrimonio, independientemente del análisis, es la documentación legal, ¿no? Que según la escritura de constitución dice capital, en este caso 2.940.900, y en el contable también, en los estados financieros debe ser el mismo importe. Ese es un aspecto legal que hay que revisar. No puede ser que en la escritura diga otro importe y en los estados financieros diga otro, diferente. Entonces, si se diera ese caso, hay que recomendar a la empresa que tenga que regularizar, ¿no? Entonces, también hay que revisar la parte de la documentación para evitar problemas en lo futuro. Ahora, aquí hay un problemita, ¿no? Que en el patrimonio que se visualiza, ¿no? El resultado acumulado son 2 millones y el capital social es 2.900.000. Hay un patrimonio positivo de 869. Buenas noches, Lizeth. Perdón que le interrumpe. Disculpa, ¿está compartiendo pantalla? Sí, estoy compartiendo. Hay mandarina, manzana, Entonces, le decía que en el patrimonio, la documentación legal hay que ver que esté conciliado con lo que son los estados financieros.
No puede ser que en el balance diga 2.940.000 y en la escritura esté con 1 millón, por decir, ¿no? Entonces, de suceder eso, hay que recomendar de que la empresa tenga que regularizar, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué hay esa diferencia? Digamos que la empresa se ha constituido y nunca lo han modificado la escritura de constitución. Entonces, hay que modificarlo, aunque ya una gran mayoría de las empresas han regularizado porque ya Fundempresa ha ido observando ese tipo de situaciones. Entonces, pero aún hay empresas que manejan, digamos, con un capital menos a lo que está establecido en los estados financieros. Les decía aquí que el resultado acumulado es 2 millones y capital prácticamente se está descapitalizando la empresa. Entonces, y en el dictamen tenemos que decir este problema porque puede ser cuando hay este tipo de problemas, cuando se está descapitalizando la empresa, en el Código de Comercio, en el artículo 354, establece que cuando sucede este caso, debe haber una reducción de capital para que haya mayor pasivo. Entonces, reducción de capital implica modificar la escritura. Entonces, ahí en el código establece que cuando una empresa incurre en pérdida más del 50% del capital pagado, ¿no? Tendría que reducir su capital, o dos caminos, ¿no? O sea, el otro es que los socios tengan que aportar, ¿no? Entonces, en el dictamen, en este caso, hay que decirlo, que la empresa tiene un problema de principio de empresa en marcha, ¿no? Que se vería afectado porque la entidad ha incurrido en pérdida de manera consecutiva, entonces, y no puede seguir trabajando, ¿no? Ahora, tampoco quiero decir que está mal. Por ejemplo, ¿qué tal si los socios aportan, ¿no? Entonces, con eso ya no hay problema, ¿no? Entonces, no es tan así, digamos, pero sí tendríamos que decir que de no haber aporte o de no reducir el capital, puede tener problema de no cumplir con los objetivos que se ha trazado la empresa, ¿no? Entonces, hay que recomendar o decir en un párrafo de énfasis, ¿no? Que hay ese problema, ¿no? Aquí, si ustedes se fijan en el patrimonio, tenía 2.940.900 y sin embargo ya tiene un patrimonio neto de 889.289. Entonces, no, si bien no es negativo, pero va por ese camino. Entonces, ¿qué significa esto? En auditoría, es como una alerta, luz roja a la empresa. Hay que decirle que la empresa no puede seguir trabajando a pérdida, no tiene que tomar alguna acción de mejoría, o por lo menos haya algunos señales de mejoría, ¿no? Entonces, estamos ya viendo que al finalizar nuestro trabajo en el tema del patrimonio, tendríamos que recomendar mediante un párrafo de énfasis, ¿no? Que la empresa tenga que tomar alguna acción de mejoría, ¿no? Y respecto al estado de resultados, ¿no? Si alguien me puede enviar para que yo pueda revisar, y identificamos también las variaciones y con eso completamos nuestro análisis de planificación. La referencia que va a tener esta hoja va a ser AG 2.6, ¿no? Si ustedes se fijan en el papel de trabajo, en el índice, hay AG 2.6. Y si son dos hojas, entonces AG 2.6, 1 de 2. Y la última hoja va a ser AG 2.6, 2 de 2. Normalmente se utiliza quebrado, ¿no? Y de esa manera se va referenciando, ¿no?
como ustedes tienen este análisis, tienen que referenciar su mismo papel de trabajo, o sea, no necesariamente tienen que utilizar lo que yo les estoy pasando. Lo que yo les voy a pasar es para fines de comparación únicamente, no es para otro propósito. Yo no estoy pasando esto para que adjunten como papel de trabajo, sino lo que han hecho ustedes tienen que adjuntar como respaldo, ¿no? Yo lo que he pasado, esto he hecho para fines de comparación, ¿no? Para tener una idea, un criterio, cuáles son las cuentas que requieren más énfasis de auditoría, ¿no? Ya les había comentado, ¿no?, que este análisis ayuda o nos da pautas cuáles son las cuentas de mayor significación, ¿no? Y ahí se lo ve claramente, ¿no? No hay dónde perderse, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Cuentas por cobrar, inventario, activo fijo, cuentas bancarias a largo plazo y el patrimonio. No hay más. O sea, estamos hablando de 4 cuentas y el rubro del patrimonio, que por las características que estamos viendo, hay que ver patrimonio, yo digo en auditoría con lupa, hay que verlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una pérdida acumulada de 2 millones, ¿no? Y eso puede ocasionar a que la empresa no pueda cumplir con el objetivo que se ha trazado, ¿no?, con el objetivo de la sociedad, ¿no? Bien, jóvenes, yo les dejo porque tengo un compromiso y por favor, si alguien me puede pasar el estado de resultado para que yo lo pueda revisar y con esto completamos, ¿ya? O alguna pregunta que tengan. No le hice ninguna. Ya, entonces nos vemos la próxima, ¿ya? Ya, Luisa. Gracias. Gracias.